Saludos cordiales, bendiciones, un abrazo para todos. Hoy nos reencontramos con nuestra lección número 2 de este maravilloso curso del libro del Apocalipsis. Oremos. Dios y amado Padre Celestial, te exaltamos y te agradecemos por ese tiempo tan especial que nos brindas de poder abrir tu palabra, la Biblia y el Apocalipsis, para podernos sumergir en esta revelación juanina. Te pedimos sabiduría, te pedimos comprensión, te pedimos entendimiento, oh Señor, que alumbres nuestra mente. Ahora, en el nombre santo de tu Hijo amado, Cristo Jesús. ¿Y cuántos dicen amén? Amén. ¿Estamos listos para nuestra lección número 2? Correcto. Les he enviado ahí dos gráficos. El primero de ellos, podemos ahí leerlo, la visión juanina de la gloria del Alfa y la Omega. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 1 del Apocalipsis. Muy bien, hemos hablado en nuestra anterior lección de que la definición escritural del Apocalipsis la encontramos en el capítulo 1, en el versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La revelación de Jesucristo. Indudablemente, eh, la palabra Apocalipsis es un término griego que significa revelación. Y la segunda definición escritural la encontramos en el versículo 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. El testimonio de Jesucristo está pues descrito, está contenido en todos estos 22 capítulos del Apocalipsis de Juan, de este libro profético, escatológico, que nos narra la secuencia del programa redentivo del Señor, del Padre. Amén. Y dijimos que en el versículo 3 son bienaventurados aquellos que somos lectores obedientes de esta palabra profética juanina. Somos inmensamente felices, somos dichosos. Amén. Y a partir del versículo 4 en adelante tenemos el saludo que hace Juan. Vamos a volverlo a leer. Esto ya lo leímos en la clase anterior, pero vamos a profundizarlo. ¿Les parece? Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Notamos ahí los destinatarios de Juan. Amén. En el segundo esquema podemos apreciar ahí un dibujo que les he hecho, les he confeccionado. Bueno, Dios en su gracia me concedió también una habilidad, un don, que es dibujar, para poder complementar, para poder enriquecer cada lección. Próximamente voy a compartirles muchos dibujos que tengo ahí en mi, en mi, en mi, en mi cuaderno, en mi folder de esquemas. Por ejemplo, vamos a ver el anticristo en acción, la bestia, el falso profeta, en dibujos, para que usted lo pueda observar y lo pueda estudiar. Amén. Tenemos ahí a Juan, el apóstol Juan, que está escribiendo a estas 7 congregaciones locales. Si leemos, por ejemplo, en el versículo 11, vamos a trasladarnos al versículo 11, que decía: yo soy el alfa y el omega, el principio, el primero y el postrero, o el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea.
En total suman 7 congregaciones locales. ¿Cuál fue la ubicación geográfica de estas 7 iglesias? Miremos el gráfico, el esquema segundo. Están ubicadas en la actual Turquía, el Asia Menor, la actual Turquía. En el Asia tenemos ahí a Pérgamo, a Teatira, pueden identificar a Sardis, Esmirna, Éfeso, Filadelfia y la Odisea. Estas 7 congregaciones estaban localizadas muy cerca una de otras. Amén. ¿Se da cuenta usted en el mapa, en nuestro esquema? Y a ellas Juan les dirigió este libro, esta revelación, de forma original, por supuesto, porque de forma abarcativa el Apocalipsis fue escrito para la iglesia contemporánea, que es parte yo y usted, amén, de la cual somos parte a lo largo y ancho de esta tierra, a lo largo y ancho de cada continente, de cada país, de cada nación. ¿Se da cuenta? ¿De acuerdo? Bien, el versículo 4 dice que Juan escribe a las 7 iglesias que están en el Asia. Gracia y paz. Gracia es el saludo griego, ¿cierto? Y paz, el saludo hebreo. Hay una mezcla. También el apóstol Pablo incorpora en su salutación cuando él escribe a las epístolas paulinas, gracia y paz. ¿Cierto? La gracia es el favor que no merecemos, es la dádiva de Dios. El término ahí es caris en el griego. Y la paz es ese estado de armonía, de calma, de tranquilidad, aún en medio de los conflictos. Sabemos que la vida nos presenta una serie de desafíos, de grandes retos, pero usted y yo tenemos que ejercer paz. Y Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os la doy, y no la doy como la da el mundo. La paz de Cristo Jesús debe gobernar en nuestros corazones. La paz que sobrepasa todo entendimiento, dice el apóstol Pablo, debe guardar, salvaguardar, proteger nuestras vidas. Bien, en el versículo 5, Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Tenemos aquí una serie de títulos aplicados al Mesías. La palabra, por ejemplo, primogénito, ahí leemos en el versículo 5. En el griego es prototokos, de protos, primero, y tico, engendrar. Él fue el primer hijo, o el primero engendrado, o primer nacido, ¿cierto? El Señor Jesucristo, el primer nacido. Jesús fue el primero en levantarse de los muertos. Por ejemplo, usted puede apuntar ahí en su cuaderno de apuntes, capítulo 2 de Hechos, versículo 27. Y si observamos el primer gráfico, el primer esquema, tenemos ahí una llave dentro de esta visión juanina de la gloria del Alfa y la Omega, que es Jesucristo, que el Hijo tiene una gran voz de trompeta, como estruendo de muchas aguas. Esto lo leemos en el versículo 10. Vamos a leer el versículo 8, porque en la clase anterior nos detuvimos en el versículo 7. Amén. Versículo 8. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. La palabra alfa es la primera letra del alfabeto griego y el término omega es la última letra del alfabeto griego. ¿Correcto? Alfa es la primera letra, él es el primero, está hablando de Jesús. En el versículo 8, el principio increado, y también el omega o el último, el fin, el eterno. Juan 1.1 expresa así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El estado
divino del Verbo es indiscutible, evidente, y es parte de la enseñanza juanina, de la teología de Juan. Luego, en el versículo 9 leemos: yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Juan se encontraba en Patmos, ¿cierto? Eh, Patmos era un lugar eh, muy recóndito, era un desierto, era una pequeña isla, eh, desde la cual Juan recibió esta inspiración, esta revelación eh, tan portentosa del Apocalipsis. Pero lo que leemos ahí en el versículo 9 es que Juan había sido eh, desterrado a Patmos en el tiempo del emperador Diocleciano, una persecución que, que más o menos se efectuó entre los años 98, 97, 96 aproximadamente, después de la Era Común. Y Juan, en esta isla árida, recibió toda la revelación disponible y abierta para usted y para mí. Versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Yo soy el Alfa y la Omega. Él estaba en el día del Señor. ¿Qué significa esto? Él estaba, el apóstol Juan, en la dimensión del Espíritu. Se encontraba esta expresión del día del Señor, pudiera referirse también al día domingo, por ejemplo. Amén. El día dominical, el día que fue la resurrección de Jesús. También se podría hablar de la segunda venida de Cristo, o también del día del juicio. Ahí el término, la expresión en el Espíritu, en el día del Señor, en el Espíritu nos comunica un éxtasis que tuvo Juan, una visión especial, descollante, que experimentó Juan. ¿De acuerdo? El día del Señor también tiene una forma gramatical en la que el Señor es allí un adjetivo. Ahí el término Señor, un adjetivo. Esta palabra que se junta al sustantivo para calificarlo o determinarlo. Y no un sustantivo o un nombre o cualquier término que designe un ser con existencia real. Lo cierto es que Juan fue receptor de la voz de Jesús en el versículo 11. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Jesús le estaba hablando a Juan acerca de las cosas que iban a suceder muy pronto, acerca de esta revelación profética, escatológica, que empezó con la visión del Hijo del Hombre, la visión de la gloria del Alfa y el Omega, el principio y el fin. Vamos a seguir leyendo en el versículo versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. 7 candeleros de oro. Versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre,
vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana blanca, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra unas 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece con su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Muy bien, tenemos nuestro tercer cuadro o esquema, en donde aparece la visión juanina del Hijo de Dios exaltado, hecho sumo sacerdote. Amén. Tenemos ahí al Hijo de Dios. Lo he podido dibujar de esta forma para hacerlo muy ilustrativo, ¿verdad que sí? Ahora, leyendo el versículo 13, en la parte inicial, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. En medio. Pensemos unos instantes la expresión en medio. Veamos el dibujo. En medio. En medio de su iglesia está Jesús. Dice Mateo que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí estoy yo, ¿cierto? Y Él habita en medio de su iglesia. Si Él está en medio de su iglesia, pues nuestro enfoque ha de ser cristocéntrico. ¿No lo cree así? Nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestro credo, nuestra fe debe ser cristocéntrica, es decir, que Cristo sea el centro de nuestras vidas, que Él esté paseándose en medio de usted y de mí. Amén. Él está en medio de su iglesia. Esa es la imagen juanina para usted y para mí. Esto es lo que resaltamos en esta visión, que Él está en medio de esos 7 candeleros de oro que somos usted y yo. Leemos ahí que la ropa de Cristo, del Hijo exaltado, del Alfa y Omega, está vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Y esto habla a un su cinto que estaba ceñido por el pecho, un cinto de oro. Esto lo usaban los sacerdotes en el tiempo del templo que construyó, por ejemplo, Salomón. Aún Aarón, las vestimentas de Aarón hablaban de un sacerdocio santo. Y esta es la imagen que transmite Jesús. Él es ciertamente el sacerdote por excelencia. Él es el Hijo de Dios hecho sumo sacerdote. Y su presencia es refulgente en medio de su iglesia. ¿Correcto? Él está en medio de su iglesia como un sumo sacerdote. Vamos a buscar en Hebreos. Vamos a Hebreos, capítulo 5, versículo 1. Hebreos 5:1. ¿Lo tiene? Perfecto. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Está hablando de un sacerdote común en el tiempo de Israel. La función que desempeñaba un sacerdote pues era presentarse a favor de la expiación de los pecados de los israelitas.
Pero cuando hablamos de Cristo, en el versículo, en el capítulo, en el capítulo eh, 7, amén, capítulo 7 de Hebreos, en el versículo 23, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, hablando del Hijo de Dios, de Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, y por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Versículo 1 del capítulo 8 de Hebreos. Capítulo 8 de Hebreos, versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Qué hacía el sacerdote común? ¿Qué hacía? ¿Cuál era el rol, la función de un sacerdote en el tiempo del Antiguo Testamento, en el tiempo de la ley, del templo? Pues ofrecía sacrificios e intercedía por el pueblo. Pero Jesús y su sumo sacerdocio en los cielos y desde el cielo, desde la diestra del Padre, Él intercede por su iglesia. Amén. Vamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Y vamos a leer en el versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Si Él intercede, es porque evidentemente Él es el sumo sacerdote. Amén. Y por ello está vestido en esta visión juanina, en el capítulo 1 del Apocalipsis, eh, con un atuendo, con una vestidura real. Versículo 13. Amén. Versículo 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, sus ojos como llama de fuego. Esto nos comunica la idea de una madurez, de una perfección, más que madurez, perfección, porque también se habla del anciano de días, en el capítulo 7 de Daniel, de que es presentado como un anciano, pero no en términos de que él es viejo o que tenga vejez. Esto de que sus cabellos son blancos como blanca lana y como nieve, nos transmiten la perfección, la eternidad, ¿cierto?, de Cristo Jesús. Y sus ojos como llama de fuego nos hablan de esta perspicacia, de esta agudeza ocular para verlo todo, para poderlo escudriñar todo. Porque el Hijo del Hombre, el Verbo de Dios, es Dios, es divino. Y por lo consiguiente, su mirada y su mente es escudriñadora. Amén. Luego, tenemos en el versículo 16 esta imagen que tenía en su diestra 7 estrellas. Podemos ver ahí el gráfico, el dibujo, y tenemos ahí las 7 estrellas en la diestra, en la mano derecha de Jesús. ¿Y esas estrellas qué serán? Vamos a ver el último gráfico. Los 7 ángeles de las 7 iglesias. La palabra ángel en el griego es ángelos. Ángelos significa mensajero. Y estos 7 ángeles son los mensajeros de las 7 iglesias locales o congregaciones locales del Asia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea.
Estos ángeles o estrellas son los mensajeros ministeriales o los líderes pastorales de esas 7 congregaciones. ¿Por qué? Porque en el versículo 20 tenemos la interpretación que da Juan. El misterio, leemos ahí, versículo 20 del capítulo 1, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, estos mensajeros ministeriales o los líderes pastorales. Y los 7 candeleros que has visto de oro son las 7 iglesias. El simbolismo, ¿lo, lo, lo puede usted captar? ¿De acuerdo? Vemos el simbolismo, la simbología, entonces, de que estos 7 candeleros de oro son las 7 iglesias. Usted y yo somos, entonces, un candelero de oro en las manos del Señor. Y usted como pastor, de pronto como líder pastoral, es como una estrella delante de Dios. Es un mensajero ministerial. Y usted es el receptor, como cabeza de su congregación, de, de, de la palabra de Dios, con la cual usted va a inculcar pastos, dictar la sana doctrina, la enseñanza precisa, correcta de la palabra de Dios. Versículo 16. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Note usted el versículo 16. Tenemos la espada ahí en el dibujo, ¿cierto? La palabra de Jesús. Vamos a recordar lo que él dijo en Juan. Busquemos Juan capítulo 6. Juan 6, versículo 63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Jesús no era cualquier cosa. La palabra de Jesús era con autoridad. No era como un vocabulario o un léxico farisaico de los fariseos o de los escribas o de cualquier ministro israelita, judío, de una sinagoga. La palabra de Jesús era con autoridad, era con gracia, era palabra de Jehová, era palabra de Dios, era palabra de Yahweh, era palabra del Padre. Amén. Y cuando el autor anónimo de Hebreos capítulo 4, busquemos también ahí, Hebreos 4, en el versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es comparada como una espada. Allí en el griego es un arma pequeña, es como un puñal, ¿no? La palabra y espada, de 2 filos. Literalmente leemos en el griego de 2 bocas. Mire, de 2 bocas, de 2 filos. Y es la palabra que emanaba en la visión juanina. En el versículo 16 del capítulo 1 del Apocalipsis. Dice, su rostro era como el sol cuando resplandece. Esto también nos hace recordar en esta reminiscencia de la transfiguración. ¿Se acuerda usted? La transfiguración cuando la apariencia de Jesús se trastocó y era un desbordar de brillantez, de fulgor, de brillo. Es la misma imagen, en un estado de gloria, de exaltación que ve Juan de Jesús. Versículo 17. Cuando le vi,
Miren la reacción, el impacto que experimentó Juan. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Juan se rindió a tal punto, a tal grado de que desfalleció delante de Jesús, ¿cierto? Pero, y él puso su diestra o su mano derecha, Jesús, sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que yo vivo por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos aquí entonces la inmortalidad y más aún la eternidad del Hijo de Dios. Y tengo, dice, las llaves de la muerte y del Hades. Él tiene toda autoridad. Él recibió del Padre toda autoridad momentos antes a su ascensión, capítulo 28 de Mateo. Toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Versículo 19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esas. Esta es una división de revelación. Tenemos aquí la división apocalíptica en el versículo 19. Hay tres tiempos. Las cosas que has visto, capítulo 1, dice, y las que son, capítulo 2 y 3 del Apocalipsis, y las que han de ser después de estas, a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 22. En la próxima lección les voy a enviar el gráfico, el diagrama de esta división apocalíptica. Las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Que el Señor les pueda seguir bendiciendo a través de esta lección. Que la gracia y la paz de nuestro Dios les guarde, les sea con cada uno de ustedes. Pueden también escribirme, efectuar sus comentarios, sus análisis, para poder enriquecer este estudio, este curso del libro del Apocalipsis. Recuerde usted este seminario que le va a servir, espero yo, de mucho provecho, de gran aprendizaje para su vida espiritual y para su deseo de aprender mucho más de la palabra de Dios. Un abrazo, hasta la próxima.